Hola, soy Marieta de Si te encanta leer y hoy vengo a hablar de libros, en concreto de estos dos libros de la autora Janice Hallett y os comentaré qué me ha parecido a mí y os dejaré mis impresiones. Vamos con la intro y comenzamos. Janice Hallett es una autora británica que estudió literatura, posteriormente hizo un máster de creación de guiones y, entre otros trabajos, ha sido editora de revistas de moda, ha hecho trabajos de comunicación para el gobierno inglés y, sobre todo, es guionista de películas, pero más de obras de teatro. Su primera novela ha sido La apelación. Un abogado prepara junto con sus ayudantes, sus pasantes, la apelación de un juicio por asesinato en el que tienen que repasar toda la documentación que disponen. Entonces tienen los mails, los WhatsApps, la conversación por WhatsApp, también tienen notas de prensa, artículos, los informes policiales, toda esta documentación la tendrán que repasar porque las pruebas están ahí, entonces tendrán que resolver el caso y nos invitan a resolverlo a nosotros también. Tenemos 15 sospechosos y todo gira en torno a un grupo de teatro amateur, una campaña de recaudación de fondos para una niña enferma y los trabajadores, enfermeros, enfermeras de un hospital. Son los ingredientes perfectos para un buen drama. Disfruté muchísimo con esta lectura, es una novela de misterio con la esencia de Whodunit, quien lo hizo. Entonces, el lector participa en esta investigación y para mí fue un aire fresco en cuanto a estructura porque se sale de lo convencional. Me la devoré en una tarde y media o 2 tardes, podría decirse, una tarde de verano en la playa y al día siguiente lo terminé. Yo no lo leí en lectura conjunta, este primer volumen, pero sí que invité al grupo de las Damas del Crimen a que este libro se lo tenían que leer porque les iba a encantar muchísimo. Entonces, ellas hicieron la lectura conjunta y yo participé sabiendo ya el final, pero disfruté igualmente porque es que de verdad es un muy buen libro para una lectura conjunta porque estás constantemente creando hipótesis de quién pudo ser, quién no, quién sí. Es alucinante. Hasta la mitad del libro o más de la mitad del libro no sabes ni tan siquiera quién es el asesinado y no sabes quién es el que están apelando para el juicio. Como os he dicho, tiene una estructura muy interesante porque es un nuevo formato epistolar, o sea, uno moderno y actualizado, en el que a través de los mails y de las conversaciones de WhatsApp entre todos estos personajes tenemos que descubrir qué es lo que pasó. Ahí está toda la información. Es cierto que hay mucho personaje, que al principio te cuesta un poco saber quién está hablando a quién está dirigiéndose, quién es este, quién no. Se hubiese agradecido una guía de personajes para el lector, esto que tanto hace Agatha Christie que debería ser obligatorio para el resto de lecturas. Aquí no lo hay y se hubiese agradecido muchísimo porque tiene mucho personaje, entonces puede que en algún momento te pierdas de quién está hablando o quién es este otro o tal, pero a medida que vas avanzando en la lectura, tú ya te haces tu clara estructura porque gira en torno a este grupo amateur de teatro en el que hay toda una familia, entonces ya descubres de todos los personajes de la familia. Aparte, entre medias hay como una trama, entre medias entrelazada, hay una trama también de una recaudación de fondos y también tenemos un misterio sobre un enfermero que ha vuelto en extrañas circunstancias de Médicos Sin Fronteras, algo ha pasado y está relacionado también con los médicos de la recaudación de fondos y con una enfermera o unas enfermeras que trabajan en un hospital de la localidad y también forman parte de este grupo amateur. Así que todo se va uniendo y todo se va entrelazando. Y si tú le sumas a un pueblo idílico inglés, pues es que tienes la combinación perfecta. Tiene frescura, tiene agilidad, tiene entretenimiento, tiene suspense. A nivel de marketing, se le ha dicho que es la nueva Agatha Christie del siglo XXI. A mí me parecen palabras mayores y es que no me gusta comparar porque no tiene el mismo estilo, pero es verdad que es un muy buen libro de suspense. Como a varias de las damas del crimen nos encantó este primer libro de la apelación, a principios de año, enero, febrero o algo así, salió una segunda novela, que es El Código Typhon,
que claramente lo teníamos que leer. Como queríamos hacerlo en lectura conjunta, hemos tardado un poquito en leerlo porque hay que encajarlo entre otras lecturas. Pero se disfruta mucho, es lo que os comentaba, en una lectura conjunta, pudiendo comentar con otra persona al ritmo que vas avanzando en la lectura, qué te está pareciendo, por dónde crees que van a ir las cosas y por dónde van los sospechosos. En el código Typeform tenemos como protagonista principal e indiscutible a Steve Smith, que desde que ha salido de la cárcel tiene una única obsesión y es saber qué le pasó a la profesora de su infancia, a June Bush, que en el libro es la señor Bush, y es una antigua profesora que ha dejado una huella en él y desapareció. Entonces está obsesionado con descubrir qué le pasó a la señorita Bush. La señor Bush desaparece un día, decide hacer una excursión con sus alumnos de la clase al pueblo donde vivió la autora Edith Tayford, y este día desaparece. Entonces, a partir de entonces, cuando os digo que sale de la cárcel Steve, se obsesiona con saber qué pasó a la señora Bush y se obsesiona con esta autora, Edith Tayford, que escribe unos libros infantiles, los Super 6, que ocultan un código secreto y está lleno de enigmas. La estructura de este libro sigue siendo novedosa porque son las transcripciones de los audios que Steve graba en su móvil, se los dirige a un tal Maxim, que no sabremos muy bien quién es, hasta un poco más avanzada la página, y voy a destacar de este libro sus últimas 100 páginas porque hacen que todo el libro cuadre, todo el libro encaje. Son 100 páginas llenas de amor. Y estas últimas 100 páginas lo explican todo. Si hubiese hecho la reseña o si hubiese hablado del libro hasta antes de estas 100 páginas, os diría que es un poco lento y a veces un poco complejo de entender qué es lo que está contando y por qué. O sea, como que no tiene sentido que ahora te explique unas partes u otras. Pero tras estas 100 páginas tiene mucho sentido. El libro podríamos decir que el principio está muy bien para mí, mi experiencia lectora. El principio está bastante bien, te introduce en lo que va a pasar, en la trama, en lo que hay que investigar, en el misterio, pero luego la parte central a veces se me echa un poco lenta. Es un monólogo prácticamente en varias partes, hay algún diálogo porque hay transcripciones de audios, he comentado, entonces graba algunas veces conversaciones de llamadas telefónicas, pero principalmente es un monólogo de Steve, en el que nos narra el presente, la investigación, el misterio, como una pista va tras otra, qué hace, con quién habla, con sus compañeros antiguos del colegio y todo esto, pero luego hay otra parte, que es la que se me ha hecho más pesada, que es cuando Steve cuenta su experiencia tanto en la infancia como juventud o los años antes de llevarle a la cárcel. Entonces esta parte se me ha hecho un poco pesada. Pero tiene su porqué, que es lo que os digo al final del libro. Es muy interesante la parte que hace porque hace unas transcripciones del audio, entonces no siempre las transcripciones son buenas, o sea, el programa informático, el software que realiza estas transcripciones a veces no entiende las palabras ni entiende localismos y comete faltas de ortografía, las hay escritas en el libro, pero porque el programa informático no entiende bien la palabra que está diciendo o hay mucho ruido o no está en el contexto. Entonces, esto cuando lo estás leyendo a veces cuesta entenderlo. Por ejemplo, los tacos, pues los omite, pone unos corsetes, unas corcheas no, bueno, entre paréntesis, no me sale la palabra. Y entonces pone el principio y el final de la palabra. Yo creo que podría haber puesto perfecta, porque luego pone explícito. Pues podría haber puesto directamente el taco y ya está, pones coño y pones coño. O gilipolleces, no pasaba nada por haberlo puesto y agilizaba un poco la lectura, porque esta parte es verdad que a veces cuesta un poco. Os comentaba que está obsesionado con la escritora Tayford y que es la creadora de una serie de libros que son los Super 6. Es un claro homenaje al libro, a la colección de los 5 de Enid Blyton y entonces te recuerda, o sea, es espectacular porque son uno de los libros con los que me comencé a leer ya muy mayor, los descubrí, pues yo creo que tendría 13 años cuando comencé a leerlos. Mi hermano José Luis tiene toda la colección en casa, yo creo que siguen estando en casa de mis padres, pero es su colección. Entonces yo los había tenido y siempre y nunca me habían llamado la atención, hasta que comencé con el primero y no pude soltarlos. Entonces me ha parecido tan bonito conectar con esta parte de recuerdo de estos libros. Y luego, por otro lado, tiene también un homenaje a los libros de
Descubre tu aventura o búsquedas del tesoro. Entonces, os voy a dejar el enlace que nos pasó Pam del libro de Mascaret, que es como una búsqueda, un libro de búsqueda no del tesoro exactamente, bueno, sí que es la búsqueda de un tesoro en el que se involucró todo un país y hubo hasta polémica y todo. Entonces, muy interesante este podcast, si tenéis un ratito y que investiguéis un poquito, porque aparte os hacen enlaces y a la página web os lo escribiré aquí porque es muy interesante escucharlo, verlo y leerlo. A mí me aportó mucho para esta lectura y luego flipé con una parte del libro y dije, ostras, Pam, eres visionaria. En general, es lo que os digo, esta autora me ha sorprendido bastante por su novedoso del formato. Es verdad que ya en el segundo no tiene tanto de novedoso porque te esperas que haya algo así. Y ahora, recientemente, a finales de enero, ha publicado su tercer libro, os lo dejo aquí, El misterioso caso de los ángeles de Appleton, en el que os digo un poco la sinopsis que es, que la he leído hace poco, que hay una escritora famosa de crímenes true crime que investiga sobre la secta de Los Ángeles de Alperton, que es una secta de hace 20 años, entonces que se ha escrito todo, se ha hecho películas sobre este tema y que esta secta se hizo famosa porque intentaron asesinar a un bebé como para un sacrificio. Entonces, 20 años después, el bebé ya es mayor de edad y puede hablar y ser entrevistado. Entonces, esta autora investiga sobre el caso junto con otro, o sea, ha tenido la brillante idea, otro autor también, y como que se ven forzados, no sé en qué formato, se ven forzados a colaborar sobre esa secta y descubren que no todo es cierto de lo que se ha investigado y que la verdad es como más oscura, dicen, y más extraña. La premisa es muy buena. ¿Nos lo vamos a leer? Por supuestísimo que sí. Ya lo hemos hablado en el grupo, que habrá que leer este tercero a ver qué nos ofrecen, porque para empezar, yo creo que la trama que cuentan o la premisa que nos narran de la secta y todo este rollo, pues tiene que ser fabuloso. Entonces, promete como mucho misterio. Entonces, seguramente leamos este tercer libro, no sé cuándo. Cuando leamos os doy mi opinión sobre qué me ha parecido. Pues nada, muchas gracias hasta aquí por verme. Os espero que os parezca interesante estos dos libros que os he traído de Janice Hallett, La apelación y el código Typeform. Si os lo habéis leído o tenéis intención, siempre se agradece en los comentarios. Me gusta esta parte en el que comentáis vuestras impresiones, lo dejáis. Y si os gustan mis vídeos, pues podéis suscribiros, activar notificaciones y seguirme también en redes, en Instagram, que ahí estoy. Muchas gracias por todo. Nos vemos.